día estaremos todos juntos por la eternidad, alabándote por siempre, Señor, cuando tú vengas. Y, Señor, te pedimos que en este día nos guíes a través de tu palabra, que seas tú, Señor, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones con tu Santo Espíritu, para que podamos guardar tu palabra en nuestro corazón y podamos nosotros, Señor, crecer en santidad y crecer en comunión contigo, crecer en agradarte a ti y entender, Señor, que tú eres nuestro culto racional, el todo de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, este texto habla de una palabra que se llama transgresión. La transgresión significa cruzar la línea, o pasar la línea, o rebelarse. Y la transgresión siempre está asociada a un mandato, siempre está asociada a una ley. Nosotros podemos inicialmente, para tener mayor luz, entender que nosotros como hombres naturales en la gracia común tenemos leyes que han sido establecidas con el fin de que haya un orden, de que la sociedad no entre en la anarquía, no entre en un caos. Pero los hombres, por su pecaminosidad, les gusta hacer en lo oculto todo lo que la sociedad dice que no se debe hacer. Tenemos un claro ejemplo en los actos de corrupción que se generan a raíz de los contratos públicos, donde un grupo de gente hace un concierto y se unen y realizan estrategias con el fin de mostrar una apariencia de legalidad a asuntos que en realidad están llenos de veneno y que corroyen la verdad. Pero que cuando una vez son descubiertos, no lamentan lo que han hecho, sino que se justifican diciendo el Estado tiene mucho dinero, eso es algo bueno hacer eso, diciendo que todo el mundo lo hace, no se reprochan las acciones que hacen. Es más, algunos quisieran estar en su lugar para poder realizar lo que ellos realizan. Y la respuesta en su sentido natural es la autojustificación, el cubrirse de lo que ha sido hecho en la transgresión de las leyes, para de esa manera poderse ver como ilustres o como personas que lo hicieron por una extrema necesidad. Ahora, esto es así en las leyes humanas, en los hombres, pero cuando nosotros vamos delante de nuestro Dios, sabemos que Él nos ha dado su ley moral, esa ley que hace parte de su carácter moral. Y los hombres son transgresores de esta ley. Y esa transgresión a la ley, a la santa ley de nuestro Dios, coloca al hombre como sujeto de juicio y condenación eterna. Porque está yendo en contra de un Dios santo que ha establecido para los hombres una ley santa y perfecta, conforme a su naturaleza. Pero el hombre que pisotea su ley, que pisotea la palabra de Dios, es sujeto a juicio y está en manos de una horrenda expectación de juicio en las manos del Dios vivo. Dice Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, amada iglesia, este texto está señalando lo que son los hombres desde Adán. Los hombres desde Adán están bajo las manos del Dios vivo, pero están en una expectativa de una horrenda expectación de juicio, porque se encuentran en una total transgresión de la ley. Dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción alguna desde la caída de Adán hasta nuestros días. Y ningún hombre por sí mismo podrá escapar del juicio de Dios, pues todos somos culpables delante de Él. Todos somos dignos merecedores de su justa ira. Pero en esta expectativa de desesperanza llega una promesa de bienaventuranza que se atribuye solo al obrar de nuestro Dios y que trae un perdón a la transgresión y trae una cobertura al pecado. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver este sermón que he titulado Un perdón que trae bendición en Cristo. Y lo vamos a ver en 3 preguntas. ¿Quién no recibe esta bienaventuranza? Sería la primera pregunta. La segunda, ¿quién es el autor de esta bienaventuranza? Y la tercera, ¿quiénes reciben esta bienaventuranza? Y después veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos a resolver la primera pregunta. ¿Quiénes no reciben esta bienaventuranza? En este sentido, vamos a ver en forma negativa la aplicación del texto. Es decir, ¿quiénes están fuera de esta gran bendición que el texto nos está citando? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quiénes son los que no la reciben? Y para eso es necesario que nosotros vayamos a la historia de redención, al Génesis, al pacto de obras en el jardín del Edén, en donde nuestro Dios dio un mandato al hombre creado en perfección. Recordemos que Adán vivía en la presencia de Dios, vivía en la santidad de Dios, vivía en el gozo de ser parte del jardín del Edén, de la misma presencia de Dios, del tabernáculo del Dios vivo. Vivía en adoración constante a Dios, en perfección. Y en ese estado, él recibió un mandato específico, que se conoce como el pacto de obras. Y ese mandato específico que está en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, la obediencia de este mandato era determinante para la condición de la humanidad, pues Adán estaba siendo un representante de todos los hombres. Y en ese momento en que él transgrede esta ley, en ese momento en que él cae, condena a todos los hombres, porque hace que entre la transgresión a la ley delante de Dios y recibe toda la humanidad la condena por este pecado. Desde ese momento, toda la humanidad es transgresora de la ley de Dios y está llena de pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en ese momento, cuando Adán transgrede la ley, nosotros tenemos que analizar algo en relación a Adán. Y es que Adán estaba en el sentido opuesto de nosotros. Nosotros somos pecadores que transgredimos la ley de Dios y que nos acercamos al Dios vivo en los méritos de Cristo. Pero Adán venía del lado opuesto, venía de vivir en la plenitud de la presencia de Dios, al transgredir la ley de Dios y sentir los efectos inmediatos
del pecado. Y esos efectos inmediatos lo llevaron a hacer lo que hacen los hombres. Todos los hombres hacen lo mismo, a cubrir su pecado en sus propias fuerzas, a esconderse pensando que podrá escapar de la justicia de Dios. Y Adán, aunque se sintió miserable, desnudo, no fue humillado delante de Dios en arrepentimiento ni de rodillas, sino que lo que hizo fue que se cosió unos vestidos porque entendió que estaba desnuda su alma por el pecado. Se quiso cubrir a sí mismo y se escondió de Dios, hasta que recibió el llamado de Dios y Dios fue propicio y cubrió su desnudez. Y después de que cubre su desnudez y quita su vergüenza, viene la promesa de la vida en Cristo, por esa muerte y ese pecado que había entrado. Y mis hermanos, los hombres todos son como Adán. Siempre que hay una transgresión a la ley de Dios, se autojustifican y se autocompadecen. Los hombres se victimizan a sí mismos con el fin de que su pecado no sea descubierto. El hombre procura de todas las formas en que pueda su pecado ser subsanado de alguna forma. Pero lastimosamente dentro de su conciencia está picando esa imagen de Dios que tiene. La tiene caída, distorsionada por el pecado. Y recuerde que cuando Dios impregnó la imagen de Él en el hombre, colocó su ley en el hombre, y el hombre es ley para sí mismo. Y en ese sentido, cada vez que está pecando, por más autojustificación y por más cosas que haga, que son bálsamos para estar apartado y estar en oscuridad, siempre habrá algo que le mostrará su incapacidad y su desgracia en su conciencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los hombres? Que se llenan de positivismo, se llenan de autojustificación y así permanecen con su conciencia cauterizada, lejos de Dios, lejos de la bondad de Dios, siendo anatemas. Pues la palabra dice que todo aquel que está en contra de Dios es hijo del diablo, es hijo de mentira, está maldito. Y si no es por la obra de Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, por medio de su obra de salvación, el pecado lleva al hombre a la total destrucción. Y este pecado persigue a los hombres de generación en generación. No ha cesado de estar presente en la vida del hombre desde la caída. Y lastimosamente es potencializado por el mundo, por el diablo. Y el pecado del hombre lo lleva a su propia destrucción. Y en esa condición en la que se encuentra el hombre, no puede ser merecedor de la bienaventuranza de Dios. Por sí mismo no lo puede hacer. Las buenas obras, las buenas acciones, el positivismo, la victimización, la autojustificación, no librarán al hombre del infierno. Puede ser que en la medida de los hombres, usted pueda pensar que es muy bueno. Usted pueda pensar que sus obras son suficientes para usted ser agradable delante de Dios. Usted puede llegar a pensar que Dios debe compadecerse de usted porque no hay otra persona como usted, tan capaz, tan noble, tan esforzado, tan buen hijo, tan buena madre, tan buen esposo. No hay nadie como usted. Y usted puede llegar a creerse eso en su conciencia. Y usted puede hacerlo delante de otros hombres y medirse con otros hombres y pensar que usted es lo máximo. Pero nada de eso le es suficiente para que usted sea aceptado por Dios. Sus obras no son más que trapos de inmundicia, dice la palabra. Así que usted debe es arrepentirse y creer en Cristo. Solo por nuestro Señor Jesucristo es que se puede ser digno de la bienaventuranza, del perdón y de la limpieza del pecado. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Quién es el autor de esta bienaventuranza?
Recordemos que la bienaventuranza es la que nos cita el Salmo 32:1, que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Después de entender que la imposibilidad que tiene el hombre para recibir esta bendición por su condición y por su pecado, nosotros entramos a ver quién es el autor de esta bienaventuranza. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es el autor de esa bendición. Es por medio de una salvación que ha sido planeada por el Padre, ejecutada por el Hijo, aplicada por el Espíritu Santo. Es nuestro Dios el autor de toda salvación en Cristo, decretada desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nuestro Dios determinó la forma en que el hombre sería salvado, la forma en que Él salvaría a los suyos. Inició con una promesa desde que el hombre cayó en pecado, desde que el hombre en el jardín del Edén transgredió la ley de Dios. En ese momento se recibió una promesa en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de Cristo. Esta es la promesa de la obra salvífica en favor de su pueblo. Y el autor de este bien es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer o podamos añadir. Esta es una obra que se recibe por la autoría de nuestro Dios, por la gracia que recibimos en nuestro Señor Jesucristo. Pues esto para el hombre era totalmente imposible por su condición. Dice la palabra en Lucas 18:26. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, hablando del Señor Jesucristo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay una realidad de este texto, y es que está hablando de que la salvación era totalmente imposible para el hombre en sus fuerzas, en sus medios, pero que para Dios esto que era imposible, Él lo haría posible. Y lo hizo posible por medio de la ejecución de la obra salvífica en nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, derramó su sangre, bebió la copa de la ira de Dios y fue autor de salvación para su pueblo. Y en ese momento lo que era imposible para el hombre fue posible por medio de Dios, que es el autor de este bien, que es el autor de toda salvación. Este texto a veces lo utilizan mal. Las personas dicen que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y lo quieren llevar a una aplicación de las cosas materiales y los deseos naturales de los hombres. Pero nosotros sabemos que lo que está hablando el Señor es el mejor bien que una persona puede recibir, que es la vida eterna. Es una bienaventuranza. Y el autor de esa bienaventuranza es nuestro Dios. Y la bienaventuranza significa una alegre bendición, es una proclamación de una bendición que trae alegría al corazón. Y el autor de esa bienaventuranza es nuestro Dios, y el único quien podía ejecutarla era a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo. No había otro medio, no había otra forma, y es el mejor bien que puede recibir un hombre, el recibir la vida eterna. Dice la palabra que de nada le sirve al hombre el ganar el mundo si perdiere su alma. Todas las cosas que este mundo ofrece, materiales, el éxito, la fama, todos estos asuntos no son nada, porque son pasajeros, son temporales, no los seguirán más allá de la muerte. Pero la vida que el Señor nos concede desde este lado de la eternidad, en este presente siglo malo, nos seguirá por la eternidad para estar en Él por siempre.
Y esa es la mayor bendición y el mayor tesoro que debemos tener guardado en nuestro corazón. Cristo es nuestro tesoro y en Él debemos estar confiados y seguros. Dice la palabra en Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El autor de salvación y de perdón de pecados fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que la respuesta que debemos tener nosotros es caer de rodillas en agradecimiento por haber recibido ese precioso don y poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, que podamos vivir para glorificar el nombre de Cristo en agradecimiento a su salvación, porque esta salvación y esta bienaventuranza está sostenida en el Dios que existe por sí mismo, en el Dios que es inmutable, que es fiel, que es eterno, que es infinito, que es totalmente fiel a sus promesas, que cumple sus pactos y que muestra la misericordia a los que le aman. Y en Él es que estamos garantizados nosotros con una salvación tan grande. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta obra fue consumada por nuestro Señor. Él fue el autor y consumador en la cruz. De Él recibimos el don de fe para salvación. Y el Señor mismo tuvo un gran gozo puesto delante de Él, sufriendo la cruz, cuando entendía que Él reinaría por siempre. Y Cristo reina, mis hermanos. El autor de esta bienaventuranza, que es nuestro Dios, no solo nos ha librado de la culpa, no solo ha quitado el pecado, sino que Él reina y Él cuida de su pueblo. Nuestro Dios es en quien estamos sostenidos y en quien estamos guardados. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él garantiza a todos los llamados eficazmente la vida eterna. Esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿quiénes reciben esta bienaventuranza? Recordando el texto, la bienaventuranza de la que estamos hablando es: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto nos recuerda en el Salmo, en el libro de Salmos, otra bienaventuranza que está en el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Sino que en Jehová y en su ley medita de día y de noche. Ahora, este es bienaventurado en este sentido porque ha sido perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Esa es la razón por la que puede permanecer no sentado en silla de escarnecedores, sino reposando en la salvación en Cristo. Y los receptores de esta ley de bendición debemos saber que son todos aquellos que Dios ha llamado eficazmente, en dos aspectos que el texto nos señala: en el perdón y en la limpieza. El perdón de la transgresión a la ley, una transgresión que nos colocaba en camino al infierno, porque éramos rebeldes, estábamos ofendiendo al Dios vivo, y aparte de que habíamos transgredido su ley, no solo era eso, sino que está acompañada de la acción pecaminosa, acción que nos coloca llenos de inmundicia, llenos de corrupción, con harapos viejos, sucios, porque el pecado es la suciedad más grande. Ustedes, cuando pasan por un lugar donde están sacando la basura, se quieren quitar de ahí porque eso huele horrible. Ese es el olor del pecado. Así es el pecado, una podredumbre, una basura que necesitaba ser limpiada por ser transgresores de la ley y por haber ofendido a un Dios santo.
Y por eso es que se resalta la bendición de ser perdonado y de ser limpio. Todos aquellos que son llamados a vida nueva, todos aquellos que son nacidos del Espíritu, como dice Juan 3:5, que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? Lo que es de la carne, carne es. Así que este nacimiento del Espíritu, esta nueva vida que solo hace Dios en el corazón de los hombres, es el que le permite a un hombre ser receptor de esa bienaventuranza, de recibir el perdón por la transgresión y la limpieza por su pecado. Esa excelentísima bendición es la reconciliación con el Dios vivo, a los que Él le mostró su amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor es para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que nacerían de nuevo, para ver el reino de Dios. A esto les sería perdonada la transgresión, se les cubriría el pecado ante la imposibilidad de nacer de nuevo por ellos mismos, ante la imposibilidad de poder ser cubiertos con su propia justicia. Así que era la forma en que el hombre podía ser librado de la ira de Dios. Es para los elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que había un fin para aquellos a los cuales Dios había escogido y había llamado, y era que fueran santos y sin mancha. Y no podía ser santo y sin mancha aquel que estaba transgrediendo la ley de Dios y que estaba lleno de pecado. Y allá hay una bienaventuranza en el ser limpiado del pecado y en el ser perdonado de la transgresión. Y es la forma en que los hijos de Dios pueden ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Pero por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto por el puro afecto de su voluntad. Fuimos elegidos en Dios, predestinados en Cristo para ser sus hijos, para vivir en santidad, para ser sin mancha. Y solo se es santo y sin mancha saliendo de esa condición, de la condición de transgresor y de pecador. No existe otra forma, solo naciendo de nuevo por el Evangelio, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, como dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que todo aquel que es hijo de Dios en Cristo es bienaventurado en ser perdonado y en ser limpio de su pecado, para poder vivir para la gloria de nuestro Dios. Esto nos lleva a unas aplicaciones prácticas. En primer lugar, el presente texto nos deja, o nos lleva mejor, a que cada uno haga un examen de su vida frente al pecado. Hay que recordar, mis hermanos, si estamos hablando aquí a los santos, aquellos que Dios ha llamado a una vida nueva, aquellos que profesan ser de Cristo, que dicen que son creyentes, deben en primer lugar recordar de dónde los sacó el Señor. Recordemos en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, cuando se abrió el Mar Rojo, cuando cruzaron el Jordán, había un recuerdo del pueblo. Recordaban las grandes maravillas que nuestro Dios había hecho para librarlos de la esclavitud. Y eso era un tipo de lo que nosotros también debíamos recordar. Nosotros debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Nosotros debemos recordar lo que éramos antes de Cristo, cuando éramos esa escoria llena de pecado, esa basura llena de pecado, cuando nos amábamos a nosotros mismos, cuando nos ufanábamos de nuestra autojustificación
ocasión cuando queríamos valernos de nuestras propias obras. Pero un día nosotros recibimos la gracia salvífica. Un día nuestro Dios quitó la venda de nuestros ojos y nos dio vida y vida en abundancia. Y ese día comprendimos que lo habíamos ofendido y caímos de rodillas y nos arrepentimos y dijimos que Jesús era nuestro Señor y que íbamos a vivir para su gloria. Pero en tu caminar diario, mi hermano, tú puedes haber perdido esa perspectiva. Tú puedes haber olvidado de dónde te sacó el Señor por los afanes de este mundo, por las aflicciones, por las preocupaciones de la vida. Y ahora puedes estar ya no recordando, sino habiéndote olvidado de tu Dios. Es momento en que tú te examines a ti mismo. ¿Cómo estás enfrentando tus debilidades? ¿Cómo estás enfrentando tu pecado y tu maldad? ¿Será que la estás enfrentando en tus fuerzas, en tus medios? ¿Será que ya no vienes delante del Señor para tener una comunión con Él, procurando la obediencia y la santidad? Este es el día y el momento, mis hermanos, que se puede señalar para que, como dice la palabra, se puedan despojar de ese pecado que los asedia. Dice la palabra en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay una promesa para que no nos cansemos, para que no desmayemos. Muchas veces las circunstancias nos quieren hacer desanimar, nos quieren llevar a no continuar la carrera, nos quieren sacar del camino. Pero nosotros, mis hermanos, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Debes evaluar cuál es tu debilidad, mi hermano, y debes enfrentarla. Debes mortificar el pecado. Debes mortificar todas las cosas que ofenden al Dios vivo y que te apartan de su verdad. Solo tú puedes saberlo en tu corazón. Tú puedes mostrarte frente a la iglesia y frente a los hermanos como alguien que es noble, como alguien que está cubierto de santidad y vestido de justicia de Dios, pero solo tú sabes y conoces tu corazón. Y debemos nosotros procurar despojarnos de todo pecado que nos asedia. No podemos persistir con ese remanente de pecado. Debemos nosotros entender que es un peso que debe ser quitado, yendo en oración delante de Dios cada día, procurando la vida en santidad. No pienses que un poquito de mentira está bien. No te relajes pensando que ciertos pecados no van a afectar a nadie porque tú no le haces mal a nadie. Cualquier acción pecaminosa conduce a la destrucción. Cualquier acción pecaminosa nos aleja del Dios vivo. Así que nosotros, como su pueblo y como su iglesia, debemos pararnos firmes y dejar aún las cosas más pequeñas, las debilidades más pequeñas, quitar todo lo que nos estorbe y todo lo que no nos deje caminar conforme el Señor lo está señalando. Y gracias al Señor que Él nos dejó escrito en su palabra en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una palabra escrita para su pueblo y para su iglesia, porque nosotros, mis hermanos, por ese remanente de pecado seguimos pecando, y nosotros debemos ir delante de Él pidiendo perdón para ser limpios, porque ya a nosotros se nos perdonó la transgresión y se cubrió el pecado, pero seguimos en esta carrera, en este mundo, en este caminar diario, enfrentando cada mañana diferentes circunstancias que nos colocan a veces en el camino
momentos en que podemos dudar, en que podemos desfallecer, pero que debemos nosotros pararnos firmes y recordar la esperanza bienaventurada en Cristo. Mirar a aquel que es el autor y consumador de la fe y creer en Él para vida eterna. Y si tú eres alguien que estás aquí sentado y vives constantemente en la transgresión del Señor, que tú nunca has recibido la vida nueva, sino que gozas el vivir en tu pecado lejos de Dios, lejos de su verdad, lejos de su santidad, hoy es el día en que debes arrepentirte, debes venir a Cristo en fe y en arrepentimiento y doblar tus rodillas y creer en Él para vida eterna. Solo en Él hay salvación. Él es el autor de plena salvación. Y en segundo lugar, mis hermanos, nosotros debemos llevar una vida de agradecimiento. Una vida de agradecimiento por la salvación tan grande que hemos recibido. Pues ella trajo a nosotros el perdón de la transgresión y cubrió nuestro pecado. Por nuestro Señor Jesucristo. Por la obra de Cristo, nosotros no recibimos la copa de la ira que estaba destinada para nosotros, sino que nuestro Señor bebió esa copa y fuimos libres nosotros de lo que merecíamos, por la gracia recibida en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la perfecta obediencia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Y todo el pecado nuestro le fue imputado al Señor, quien lo llevó en la cruz y quien derramó su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amados, la cuenta del Señor ha pasado a nosotros. Ahora estamos vestidos de lino fino resplandeciente en Cristo. Y esa vida nueva debe ser suficiente para estar agradecidos con Él por la eternidad. Muchas veces en el mundo agradecemos nosotros los favores que nos hacen. Cuando vemos que una persona ha sido amable con nosotros, nosotros decimos, no, yo tengo que ayudar a esta persona porque siempre me ha ayudado. Y uno recuerda humanamente con un buen corazón a aquellas personas que hacen bien por nosotros. Pero nosotros no somos así delante de Dios. Desafortunadamente olvidamos que debemos tener una gratitud inmensa por la obra de salvación recibida en Cristo. Él ha sido el que nos ha dado el mejor favor, el mejor bien, y nuestro andar y nuestra vida en respuesta a eso debe ser una vida santa que honre el nombre del Señor. Dejemos el desagradecimiento, mis hermanos. Nosotros en Cristo lo que tenemos es lo mejor. Él ha determinado en su providencia que todas las cosas son para nuestro bien. Aún el dolor y la enfermedad y la dificultad son para nuestro bien, porque el bien de nosotros es un bien mayor. Nuestro bien no es un bien temporal y pasajero de las riquezas de este mundo. Nuestro bien mayor es la eternidad con Cristo, y cada circunstancia de nuestra vida nos está preparando para el día en que nos encontremos con nuestro amado Señor Jesucristo en el cielo. Así que no temas, hermano, no te afliges, no te desanimes, sea agradecido, vive para el Señor. No pienses que eso que te está pasando es lo peor que te ha pasado en la vida y que a nadie le pasa. No, recuerda que el Señor padeció hasta la muerte. Nosotros no hemos padecido hasta la muerte. Recordemos más bien sus promesas de que todas las cosas son para su gloria y para nuestro bien. Y vivamos como verdaderos creyentes, mis hermanos. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti, Señor, con plena humildad y con pleno agradecimiento, Señor, delante de ti. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos dado el valor necesario
al gran tesoro que hemos recibido en la salvación en Cristo. Si no hemos entendido la bienaventuranza de que nuestra transgresión ha sido perdonada y que nuestro pecado ha sido cubierto, ha sido el regalo más grande que podamos haber recibido. Señor, perdónanos si no hemos sido agradecidos delante de ti. Pero te pedimos que nos ayudes para que nosotros, Señor, podamos seguir adelante. Sabemos que mientras tengamos esta vida estamos en la esperanza en ti, Señor. Guíanos para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos ser santos y sin mancha, para que podamos obedecer tus mandamientos, para que amemos tu verdad y tu ley y nos deleitemos en ella, Señor. Ayúdanos como tu iglesia y tu pueblo para ser ejemplo en espíritu, fe y pureza de ti, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, y guíanos para que nosotros podamos hacer todo para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, si pueden.